Ayer, 31 de octubre, se cumplieron 503 años del día en que Martín Lutero pegó sus 95 tesis allí en la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Debido al impacto que tuvo y ha tenido este suceso en diferentes ámbitos, como el social, el político, el económico y por supuesto el religioso, hoy dedicaremos en este espacio a ver en resumen los 5 pilares o las 5 solas que sustentaron este movimiento y le han permitido alcanzar nuestros días. Buenos días, nos alegra mucho tenerte una vez más en nuestra 33ª edición de Iglesia en Casa. Nos alegra mucho poder estar allí contigo. También estamos en todo el tema de reapertura, así que te animamos a agendarte, a comunicarte con nosotros para hacer parte de nuestras reuniones. Pero no vamos a dejar la virtualidad, así que gracias también por estar allí frente a tu monitor, con tu celular o tu dispositivo, porque seguiremos transmitiendo virtualmente y nos alegra siempre, como ya lo hemos dicho, ver tus comentarios y contestarlos. Como sabes, también en nuestra caja de descripción aparecerá un recuento o una pequeña introducción de esta enseñanza, más todos los enlaces y sitios que tenemos en internet. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por este momento y luego vamos a cantar. Señor, te damos gracias una vez más. Tú eres la razón por la que hacemos esto, Señor. Tú eres la razón por la que domingo a domingo, semana a semana, nos mantenemos en esa transmisión. Señor, te pedimos que bendigas a cada persona. Bendecimos a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada abuelo que nos ve desde su casa. A las personas que están viendo esto en el momento en que está saliendo como estreno, pero también a aquellos que van a verlo momentos o tiempo después. Bendecimos a cada persona y a cada familia y te pedimos, Señor, que esta palabra, esa enseñanza que nos has inspirado quede grabada en la mente, en el corazón y produzca acción. En el nombre de Jesús pedimos tu compañía. En tu nombre lo hacemos. Amén. Muy bien, vamos a pasar un tiempo de cantos. Insaciables
Lo que comenzó siendo una sencilla protesta de Martín Lutero por algunas prácticas religiosas de la Iglesia de Roma, terminó siendo un gran movimiento que transformó el cristianismo, transformó a Europa e impactó a nuestra América. Este movimiento lo sustentaron 5 pilares o 5 solas que veremos a continuación. Acompáñanos. Pero, ¿qué son o cuáles son las 5 solas? Son las siguientes: sola scriptura o solamente la escritura, sola fide o solamente fe, sola gratia o sola gracia, solo Christus o solo Cristo, solo Jesús, o soli Deo gloria o solo la gloria a Dios. Esas son las 5 solas que impulsaron y mantuvieron este gran movimiento que se llamó la Reforma. Daremos en esta enseñanza 3 partes, o daremos esta enseñanza en tres puntos importantes para que puedas tomar nota, hay aquellos que acostumbran a hacerlo. El primero es el contexto, de dónde salen las 5 solas. El segundo es, pues, las 5 solas, ya vamos a explayarlas, vamos a exponerlas. Y por último, ¿por qué es importante conocer esto de las 5 solas? Muy bien, comenzaremos. ¿De dónde salen? ¿Cuál es el contexto de las 5 solas? Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral, en las puertas de la catedral de Wittenberg en Alemania, el 31 de octubre del año 1517. Ese fue el momento culminante de varios años donde Lutero venía preocupado por algunas prácticas antibíblicas y de algunas doctrinas erradas que sostenía la Iglesia de Roma en sus días y que algunas persisten hasta hoy. Pero lo que rebosó la copa de Lutero para llegar a ese momento culminante de decidir hacer ello fue la famosa venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias o qué era la venta de indulgencias? Era una práctica que sostenía que para que tus pecados fueran perdonados debías pagar. Entonces un gran también clérigo conocido en aquel tiempo llamado Juan Tetzel promulgaba, cierto, por toda Alemania, por muchos poblados, que apenas cayeran las monedas en un cofre, entonces el alma de alguien o los pecados de alguien serían perdonados. Y entonces Lutero ya no pudo más con ello, porque de alguna manera el perdón de pecados no se estaba dando porque Dios perdona, o por la sangre de Cristo, o por el arrepentimiento, sino de acuerdo al billete que cada quien tuviera. Así que esto causó gran impacto en Lutero, y es donde él ya decide exponer sus 95 tesis, que ya venía justamente en un creciente descontento frente a todo lo que estaba viendo. Cosas de primera mano que él vio en la Iglesia de Roma, en sus prácticas, en sus clérigos, y que lo llevó justamente a este momento. Pero esta sencilla situación que tenía nuestro amigo Lutero pretendía solamente hacer caer en cuenta a la Iglesia de Roma de sus desaciertos. Sin embargo, esto llevó a que se revisaran muchas doctrinas, como lo decíamos anteriormente, que llevaron a esas 95 tesis, y que finalmente con el tiempo se solidificaron o se estandarizaron o se condensaron en las famosas 5 solas que veremos a continuación. La palabra sola en español quiere decir solo o solamente. Esto generalmente estaba escrito en latín, y aún se siguen diciendo en latín, porque resulta que el latín era el idioma de Dios de aquel tiempo. Tal vez nuestros abuelos alcanzaron a estar en misas o a recibir misas donde se daba en latín o donde se daban en latín, porque el latín era considerado como el idioma de Dios y celestial. Cosa que también cambió con la Reforma y empezó la palabra a traducirse a los diferentes idiomas de las personas. El hecho es que esas 5 solas empezaron a ser esenciales y a expresar
las creencias fundamentales de la Reforma y se convirtieron en esos 5 pilares que fueron esenciales para la vida cristiana y la práctica cristiana. Todas y cada una de ellas se oponían y rechazaban explícitamente prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI por la Iglesia Católica y estaban en contraposición a lo que sostenían algunas doctrinas católicas y algunos jerarcas encabezados por el Papa. Debemos aclarar que Martín Lutero nunca quiso separarse de la Iglesia. Lo que él deseó fue reformarla, hacerles caer en cuenta, manifestarse a través de esos puntos para llamar la atención del clero, para llamar la atención de las altas autoridades sobre prácticas antibíblicas y doctrinas erradas que se estaban sosteniendo. Era lo que quería hacer nuestro amigo Lutero. Así que en su tránsito él empezó a popularizarse y a popularizar sus 95 tesis, esperando llamar la atención y que fuese tenido en cuenta. Y empezó a llegar a jerarcas civiles y eclesiásticos, aún hasta el Papa. Pero ellos, al ver esto, empezaron a verlo como una amenaza. Y es allí donde entonces le piden que se retracte. Nuestro amigo no se retracta porque está muy convencido. Cuenta la historia que nadie podía hacerle frente a sus argumentos, que eran bíblicos, y con Biblia no le podían ganar a Lutero porque él había estudiado la palabra de Dios como monje, como catedrático que también era, que llegó a ser. No podían los oponentes resistirle y finalmente lo que dijeron fue, bueno, se retracta o hay problemas. Y entonces Lutero, cuando se dio cuenta que ellos lo buscaban para matarlo, al no retractarse, es donde decide dejar definitivamente la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica. Pero entendamos que en un principio él nunca quiso separarse ni hacer una división. Él quiso reformarla, justamente de ahí viene el nombre de la Reforma. Claro, y ya dicho esto, vamos a pasar ahora sí a nuestro segundo punto, las famosas 5 solas. Vamos con la primera. Sola Scriptura, que traducido es solo a través de la Escritura o solamente por medio de la Escritura. Sola Scriptura enseña que la palabra de Dios revelada en la Biblia es la máxima autoridad de fe y práctica. Por tanto, escúchese bien, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Ni experiencias, ni concilios, ni tradiciones, ni personas, ni autoridades eclesiales, sea de donde sea, pueden estar por encima, o sus palabras o sus doctrinas por encima de las que enseña la Biblia. La Biblia es la que gobierna sobre la iglesia y no al contrario. Solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada. Por consiguiente, la única fuente de autoridad que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar a través de ella misma. Eso fue lo que logró Lutero entender justamente. Lo anterior significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma, idea que se opone directamente a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Copta, el Anglocatolicismo y la Iglesia Católica, las cuales enseñan que la Biblia solo puede ser interpretada fielmente por medio de la tradición apostólica y que esta está representada por una serie de obispos junto con el Papa y que nadie más tiene el derecho o nadie más puede usar a interpretar la Biblia, lo cual es incorrecto, como vamos a verlo más adelante, porque el apóstol Pedro, que justamente es llamado el primer papa de la Iglesia Católica, dice que la Biblia no debe ser de particular o privada interpretación. Así que Lutero y los precursores y reformadores estaban en contra de ello. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación y es la medida con la cual el comportamiento del cristiano debe medirse. El Espíritu Santo no habla independientemente o contrario a lo que dice la misma palabra de Dios. Y aquí deseo también hablar acerca de este movimiento neopentecostal de
los autoproclamados y denominados apóstoles y profetas que vienen diciendo que Dios dijo y Dios me dijo, y lo importante es, bueno, a veces uno escucha y Dios dice y la palabra de Dios, o Dios me ha dicho y el Señor te dice, y bueno, ¿dónde está el fundamento bíblico de ello? A veces hemos caído también en ese otro extremo, y por eso es importante que analicemos también esto de sola escritura, porque el Espíritu Santo no habla independientemente o contrario a lo que la palabra de Dios dice, sino va en coherencia, va alineado con esta, y está por encima de experiencias espirituales personales que puedan en alguna forma o medida ser un medio de revelación. Es importante entonces, mi amigo, que estás allí al otro lado, que comprendas y comprendamos que estos principios que abrazó la Reforma han llegado hasta nuestros días y tienen un fundamento bíblico importante. Esto no solamente fue porque a alguien se le ocurrió, fue justamente a través del estudio de la propia palabra que se llegaron a estas importantes conclusiones. Vamos a ver lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21 de la Reina Valera contemporánea. Escucha bien esto. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbre la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Dice el verso 20, pero antes que nada deben entender esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Interesante. Hay otro texto que fundamenta este primer punto o esta primera sola escritura, y lo encontramos en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Vamos a leerlo en la versión DHH, versión que usa la comunidad católica. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender y corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Ahí está. Vamos con nuestra segunda sola, que es sola fide o sola fe, o solamente por la fe Dios salva, traducido al español. Esta fue justamente la sola que movió a Lutero, o el enfoque de la palabra que movió a Lutero. Voy a pedirte que leamos juntos Romanos capítulo 1, versículo 17 de la versión Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Yo creo que si tú has escuchado hablar de Lutero y un poco de cómo empezó la Reforma y cuál fue el versículo o la palabra de Dios que no dejaba tranquilo la mente y el corazón de Lutero, fue este verso y esta frase: el justo por la fe vivirá. Y cuando hablamos de las indulgencias, justamente Lutero no pudo contra ello, porque decían, ¿cómo se les ocurre? ¿De dónde sacan que podemos comprar nuestra salvación con dinero? Es por la fe. ¿O de dónde sacan que es a través de obras y de buenos comportamientos que logramos por méritos el favor de Dios? Es por la fe. Y allí pudo entender entonces nuestro amigo Lutero que no es por mérito nuestro que alcanzamos la salvación. No es por la cantidad de cosas que hagamos que impresionamos a Dios para que entonces nos mire y nos conceda la salvación, sino que es por fe, por creer en Él. El justo por la fe vivirá. Esta sola fide enseña que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo, escúchese bien, la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Dicha fe
es un don de Dios. Sola fide enseña que la justificación, que quiere decir el ser declarado justo por Dios o que Dios nos vea como justos, se recibe solo por la fe sin la mezcla ni necesidad de buenas obras. Ahora, aunque la fe salvadora siempre se evidencia y se evidenciará en buenas obras, hay que tener presente que las buenas obras son la consecuencia de la salvación. No las obras son la causa de la salvación. La salvación no es la consecuencia de que yo haga buenas obras. Las buenas obras son la causa de que yo soy salvo. La salvación entonces es un don de Dios y como tal Dios es quien da libremente este regalo a todos los seres humanos. Y no deja de ser curioso que justamente nuestro amigo Lutero descubre estas grandes verdades en la carta a los romanos. Eso es bastante curioso. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22 de la versión Dios habla hoy, versión como hemos comentado de la comunidad católica. Dice así: pero ahora sin la ley Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Y hay otro texto interesante también en Romanos, un poco más adelante, en este capítulo 3, pero el versículo 28, que dice de la siguiente manera, ya concluyendo todo este relato, este discurso. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. ¡Wow! Bueno, aquí cabría la pregunta, ¿y entonces cómo así? ¿Uno puede creer en Dios y hacer cualquier cosa y ya Dios entonces pues no lo mira? Pues claro que tiene que ver lo que uno hace, pero como lo decíamos anteriormente, si yo soy una persona salva, mis obras o mis acciones van a justamente evidenciar eso que hay en el corazón. Jesús también lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Alguien que tenga malas acciones o malas actitudes o una vida corrompida o descarada y se diga cristiano, pues realmente no lo es, porque sus frutos están mostrando otra cosa. Así que el tema de las obras y las buenas obras es un tema de consecuencia de ser salvo. Es decir, yo hago buenas obras porque soy salvo, no hago buenas obras para ser salvo. Y aquí entramos a nuestra tercera sola, que es sola gratia, o traducido, solo por la gracia. Sola gratia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por gracia divina o gracia de Dios, es decir, un favor inmerecido. Gracia quiere decir eso, un favor inmerecido. No como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Viene por gracia, es un regalo. Eso quiere decir, mi amigo, que no hay nada tan bueno que tú hagas por lo que Dios te ame más, ni nada tan malo que Dios haga, ni nada tan malo que tú hagas por lo que Dios te ame menos. Dios decidió amarte porque Él quiso amarte. Recuerda que Él es como un padre. Seguro que a los padres que me pueden escuchar, o si aquí hay hijos que de pronto no fueron buenos hijos con sus padres, sabían que sus padres los amaban aunque ustedes fueran malos hijos. En ocasiones a veces son los malos hijos los que más hacen sufrir al padre o a la madre, sobre todo la madre, y es donde más esfuerzo y más plegarias se elevan, ¿cierto?, por aquellos hijos. Igual pasa con el Señor. Él decidió amarte y amarme no por lo bueno o malo que fuésemos, sino porque Él decidió amarnos. Recuerda, no hay nada tan bueno que tú hagas por lo que Dios te ame más, ni nada tan malo que tú hagas por lo que Dios te ame menos. Él te ama porque Él tomó la decisión de amarte. Eso me parece muy importante que lo podamos entender, por sola gracia. Imaginemos al ladrón que estaba en la cruz. Recordemos que habían dos ladrones, ¿cierto?, que fueron colgados al lado y crucificados al lado de nuestro Maestro.
Uno de ellos miró a Jesucristo con fe y reconoció que estaba ahí por haber sido ladrón, por haber sido pecador. Y el Señor lo mira y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón había tenido toda una vida de maldad. Sin embargo, una mirada de fe, haber creído en Jesucristo, haber reconocido sus fallas, le hizo merecedor justamente de la vida eterna. Eso se llama gracia. Él no hizo ningún mérito. Todo lo que él hizo fue justamente para irse al lado opuesto. Pero el hecho de poner su fe, de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, fue suficiente. La salvación es un don de Dios entonces. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos y la obediencia de Cristo, no del pecador. En los méritos y la obediencia de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Reafirma que somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos atrae a Cristo y nos libera de nuestra esclavitud al pecado y nos resucita y nos abre una nueva vida, que es lo que llamamos nuevo nacimiento. Esta sola niega que la salvación sea de alguna manera el resultado del trabajo o el mérito humano. Los métodos humanos, las técnicas y estrategias humanas que en sí mismas pueden producir esta transformación, pues no logran realmente cubrir o cumplir la exigencia de Dios. Solamente la sangre de Jesucristo, que limpia de todo pecado, es la que cumple la exigencia de Dios. Nada que hagamos nosotros realmente puede lograr impresionar o impactar a Dios. Dice la palabra que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para el Señor. Son tanto nuestros pecados y fallas y naturaleza inclinada hacia el mal, que solamente alguien como Jesucristo con su muerte nos pudo alcanzar y pudo pagar nuestro pecado para que fuéramos aceptados por el Señor. Así que la salvación no es por obras, sino la salvación es por su sola gracia. Y algunos dirán: bueno, entonces una vez más yo puedo hacer lo que quiera y entonces igual Dios me perdona. Pues bueno, recordemos que Dios perdona, pero quedan las consecuencias. Hay consecuencias de nuestras obras, de nuestras acciones. Dios las perdona, pero quedan consecuencias, así que no es que salgamos bien librados si hacemos cosas incorrectas. Recordemos al hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes? Y si no conoces mucho de esta historia, había un padre que tenía 2 hijos y el hijo menor decidió irse de la casa. Cuenta el relato, y para hacer esto más corto, que se gastó toda su herencia y la perdió viviendo una vida descarada. Pero este hombre reconoce que no hay lugar como la casa del Padre, después de estar en la ruina y no tener nada, después de estar comiendo alimentos o comida para cerdos. Él vuelve a casa y dice la palabra, esta parábola, que el Padre le recibe y le restituye como hijo, pero su herencia se perdió. El hermano mayor, que se había quedado en casa, él siguió con su herencia, siguió con sus posesiones. Este hijo la perdió. Volvió a casa, fue perdonado, pero perdió su herencia. Es decir, hay consecuencias, pero el Señor perdona. El Señor perdona. Ahora ten en cuenta, el Señor perdona, pero hay consecuencias. Y aunque pero también tengamos en cuenta que aunque hagamos malas obras o haya malas obras, eso no es causal de que Dios entonces te quite su gracia, porque dice la palabra que donde ha abundado la maldad, sobreabundó la gracia. Voy a pedirte que leamos Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 de la versión Dios habla hoy. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Dice la Reina Valera: no es por obras para que nadie se gloríe. Y vamos a leer también Romanos 3:24 de la versión de HH. Dice así: pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús.
De esta manera entramos a nuestra cuarta sola, que quiere decir, o que es solo Christus, que quiere decir solo Cristo o solamente a través de Cristo. Solo Christus enseña que Jesucristo es el único mediador y suficiente mediador entre Dios y el hombre. No hay salvación por medio de ningún otro, ni ayuda, ni coayuda de ningún otro. La salvación solo se encuentra en Jesucristo, excluyendo toda otra persona, todo otro camino para llegar a Dios. No hay otro mediador, no hay nadie más que se llegue como algo que se adicione. Por tal razón no adoramos a nadie más, ni nadie más merece nuestra adoración, ni nuestro reconocimiento, ni nuestra oración, ni nuestro clamor. La Escritura muestra que solamente Jesucristo basta. No hay lugar para corredentores, ni ayudadores, ni santos, ni santas, ni nadie por mejor ser humano que haya sido, Moisés, Abraham, los apóstoles, la Virgen, en fin, por buena persona o por buen ser humano que haya sido, no es un ayudante en la salvación. Son ejemplos y modelos que debemos imitar y que debemos seguir, pero el encargado de dar salvación o a través de quien tenemos salvación solamente es de Jesucristo. Solo Jesucristo es suficiente, solo Jesucristo basta. Solo Cristo se reafirma que nuestra salvación es obtenida por pura gracia de Dios, mostrada en la obra redentora mediante la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su vida sin pecado fue lo que lo consiguió. Su sangre, dice la palabra, que es la que nos limpia de todo pecado y es la única que nos lleva al Padre. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ya lo habíamos mencionado en una transmisión hace tal vez unos 20 domingos. A esa la titulamos Un solo camino. ¿Recuerdas? Si no estoy mal, fue la transmisión número 11. La titulamos Un solo camino. Jesucristo es el camino. No es ni siquiera el mejor camino, es el único que nos lleva al Padre. Vamos a leer juntos el sustento bíblico que se encuentra en Hechos, capítulo 14, versículo 12 de la versión de HH. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Y dice también el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Todo lo que se diga acerca de esto, que no esté en la Biblia, toda tradición que venga, que riña con este principio bíblico, debe ser revisada y debe ser tenida fuera, porque no soporta el escrutinio bíblico. Solamente a través de Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y seguimos ahora con nuestro quinto y último punto: Soli Deo Gloria, o solo la gloria es para Dios. No le pertenece ese reconocimiento a nadie. A nadie hay que orarle, adorarle, pedirle, reconocerle más que a Él. Él es el que merece la gloria, Él merece la honra, Él merece nuestra oración, merece nuestra adoración y no debemos darla a nadie más. Soli Deo Gloria enseña que toda la gloria es solo de Dios y para Dios. Puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción, no solo el don de la redención, sino todo el don de la fe, toda lo que Dios ha hecho a través de su palabra, todo lo que Dios ha hecho en la creación, todo lo que Dios ha hecho para el ser humano, lo ha creado, lo ha redimido. O sea, decir,
todo lo que existe en este planeta y todo lo que Dios ha mostrado a través de la creación y su poder hace que solamente Él merezca el reconocimiento, Él merezca la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y poner a Dios primero, ponerle de manifiesto de primero y manifestarle primero. Reafirma esta sola que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido dada justamente a través de su Hijo Jesucristo, solamente entonces Él debe recibir la gloria. Esta sola niega que nosotros adoremos o reconozcamos o demos alabanza a cualquier otro ser de la tierra o sobre la tierra o debajo de la tierra. Por eso no hay que dar culto a los ángeles, por eso no hay que dar culto a la naturaleza, por eso no hay que dar culto a personas. Cuando se da culto a ángeles, cuando se da culto a seres humanos, por excelentes que hayan sido, como los patriarcas o muchos héroes de la Biblia que hemos mencionado, cuando damos culto a una persona, hoy en día, el líder de alguna iglesia o los autodenominados apóstoles, en fin, qué sé yo, estamos riñendo con ese principio bíblico de darle solamente la gloria y el reconocimiento a Dios. Voy a pedir que leamos juntos Romanos capítulo 11, versículo 36 de la versión de HH. Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Y vamos a leer ahora lo que dice Efesios 3, 20 y 21 de la versión también Dios habla hoy. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Wow, impresionante. Esas fueron las 5 solas o la declaración de fe que con el tiempo fueron consolidando los reformadores y los personajes de aquel tiempo para que tú y yo y para que las generaciones posteriores a ellos pudiéramos entender la importancia de tener la Biblia como nuestra única regla de fe, conducta, práctica y disciplina. Ahora, ¿por qué es importante, y entramos a este tercer y último punto, conocer o de qué nos sirve conocer estas 5 solas? Bueno, un poco ya lo hemos dicho, porque son una declaración de fe, son pilares, son fundamentos que sostienen la casa, son doctrinas bíblicas importantes que nos permiten caminar seguros y tener la confianza en la palabra de Dios y en lo que Él ha prometido y dicho a través de ella. Un creyente que conoce sola Escritura jamás será presa del error de creer en otras revelaciones además de la Biblia o dar autoridad a otros hombres. Decíamos anteriormente que vivimos en un tiempo donde el neopentecostalismo ha tomado tanta fuerza que a veces la palabra misma se deja a un lado y toma parte de la revelación de algunos que se creen iluminados o que Dios les habla a ellos y que no les habla a otros y se creen ya como con esa conexión con Dios tan exclusiva que otros no pueden tener y están diciendo cosas y hablan de Dios te dice y Dios me dijo cuando de pronto, como ya hemos visto, sus profecías no se cumplen o Dios no ha dicho y lo que están es manipulando. Por eso, un creyente que tiene esto claro no va a creer en revelaciones traídas de los cabellos si no tiene sustento bíblico. Un creyente que tiene claro el solus Christus jamás dará honra, adoración ni su oración a ningún otro mediador que no sea Jesucristo. Un creyente que tiene claro sola gratia o solo a través de la gracia no se jactará de sus obras ni de su fe, sino que reconocerá la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida. Un creyente que tiene claros sola fide o solo fe comprenderá que no puede ser salvo por sus esfuerzos o méritos, sino por creer en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, cuando dijo consumado es. Y el creyente que conoce solideo o solo la gloria de Dios vivirá para glorificar a Dios y entenderá que su vida
debe dar justamente alabanza a Dios, y que lo que Dios le ha dado, los talentos y las capacidades, son justamente para también servirle a Él y no a sí mismo ni a ningún otro. El 31 de octubre es conocido popularmente o comercialmente como el Día de las Brujas, y se ha también hecho parecer como el Día de los Niños, nada más antagónico. Brujas, calaveras, ocultismo, arañas, con niños. Pero bueno, a eso hemos llegado, esas contradicciones que algunos han aceptado. Sin embargo, nosotros aprovechamos para recordar que el 31 de octubre fue el día en que empezó este movimiento que trajo cambio a la iglesia, renovó la luz de Dios sobre el corazón de los hombres y ha alcanzado nuestros días. Por eso, días como el de ayer celebramos el Día de la Biblia, donde levantamos justamente sola escritura, solamente la palabra. Es a través de ella que conocemos la voluntad de Dios para nosotros. Es a través de ella que podemos entender y ver nuestro camino, porque ella es lámpara a los pies y luz a nuestro camino. Así que el día 31 de octubre es el día de la Biblia, es el día en que recordamos y conmemoramos el inicio de este gran movimiento que ha traído luz y un mejor entendimiento de la palabra de Dios a la humanidad. Si tú nos estás viendo por primera vez y tienes dudas acerca de todo este tema, o si ya nos has visto en más ocasiones pero tienes duda y te hemos dejado inquieto de este tema, te animo a que visites nuestra caja de descripción abajo de este video, donde hemos dejado algunos recursos y videos para que puedas enterarte un poco más de todo esto de la Reforma y de las 5 solas. Te animo a que lo hagas y como Martín Lutero puedas comprobar tú mismo en tu Biblia, en tu palabra, lo que justamente es la voluntad de Dios para ti y para todos los seres humanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento especial que hemos compartido. Gracias porque podemos hoy recordar en esa transmisión aquel suceso importante que tuvo efectos mundiales. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra y ayúdanos a fijarnos en lo que ella dice. Ayúdanos a estudiarla, Señor, porque por ignorancia, por eso como tu palabra misma lo dice, algunos están torciendo las escrituras, las han torcido, las tuercen y las torcerán, porque tu palabra también muestra que así es el evangelio. Vendrá quien meterá cizaña, vendrá quien sembrará cizaña para dañar. Pero tu palabra también nos muestra, Señor, que es justamente cuando nos acercamos a ella y con un corazón deseoso de conocer tus verdades, es donde tú, Señor, traerás la revelación, donde traerás, Señor, tu palabra como lo hiciste con Martín Lutero. Señor, te pedimos ahora que nos ayudes a entender que tu palabra es nuestra antorcha y es nuestra luz en nuestro camino. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Si nos ves, como dijimos anteriormente, por primeras veces, si no has entregado tu vida a Jesús, espero que esta enseñanza que hemos dado hoy te deje claro que no importa las cosas difíciles o malas que hayas hecho, para ti hay oportunidad, para ti hay perdón. Por supuesto hay consecuencias y tal vez las estés pagando, pero quiero decirte que si empiezas una vida con Jesús, a caminar de la mano con Jesús, como lo hemos mencionado en otras transmisiones, luego vas a empezar a sembrar nuevas cosas y a tener una buena cosecha. Vamos a orar y vas a repetir esta oración conmigo para entregar tu vida a Jesús si no lo has hecho. Señor Jesús, en esta mañana he entendido que es solo por gracia, que es por el sacrificio y los méritos de la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz, que es por la fe en Él que tengo salvación. Perdona mis pecados, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea y escribe mi nombre en el libro de la vida. En tu santo nombre lo pido.
Amén. Si has hecho esta oración o si necesitas oración, allí en pantalla aparece un teléfono para que puedas comunicarte por nosotros a través de WhatsApp o a través de la línea. Y también en nuestros recursos que encontrarás aparece un link para que tú puedas dejar tus datos y dejar tu petición de oración. Quiero decirte que la estamos revisando constantemente y de tiempo en tiempo, y estamos orando y estamos teniendo en cuenta ello, así que no dejes de visitar nuestros sitios y nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube como IDP Estancia. También tenemos un canal de música, Walter Tinoco, que puedes compartir en YouTube. Y también tenemos nuestra escuela de música que está ya de manera virtual y que también puedes visitar nuestros sitios y acceder a ella. Así que, bueno, amigo, amiga, hermano, hermana que nos ves allí al otro lado, es el tiempo ahora de terminar y decirte que estamos en reapertura. Ya empezamos a abrir nuestros templos con todos los protocolos de bioseguridad, así que agéndate, comunícate con nosotros. La clase de niños, recuerda que la estamos dando ahora los sábados, hemos cambiado la hora, va a ser a las 5 de la tarde, no dejes de acompañarnos. Dios te bendiga y un feliz inicio de mes.